vamos a aprender un poco más de técnicas de argumentación. Y por lo tanto, la primera pregunta que yo tengo para todas las personas que están aquí el día de hoy conectadas con nosotros, quiero que me respondan de forma muy honesta porque esta clase es para un tipo de profesional. ¿Es abogado, abogada o a qué se dedica? Para que pueda colocar ejemplos a lo largo de esta conferencia, ejemplos relacionados con su área de trabajo, de manera que usted no solamente reciba una teoría, sino más bien reciba la técnica. ¿Y cuál es la gran diferencia entre una teoría y la técnica? Bueno, que la técnica debe aplicarse. Y la única manera de aplicarla es sabiendo a dónde la vamos a dirigir. Estoy leyendo ya aquí algunos comentarios. Nos dicen que son abogados, estudiantes. Por allí se nos coló contadores. Bueno, pero son los contadores también necesitan herramientas de argumentación. Ciencias políticas, administración pública, excelente. Quiere decir que somos colegas ahí. Excelente, muy bien. Tenemos gente de diferentes lugares. La gran mayoría son abogados, pasantes de derecho, o se dedican a un tema relacionado con lo jurídico. Estoy viendo que igual hay personas que son peritos y aunque no son abogados, los peritos sí tienen un peso importantísimo en lo que implica el darle valor probatorio a todas las pruebas, ¿no? O sea, a los medios de prueba que se evacúan a lo largo de una audiencia o un juicio oral. Así que los peritos, que son expertos en otra área específica, también ellos tienen una gran responsabilidad en la argumentación. Nos habla por ahí Carol, capacitadora de elecciones. Muy bien, Carol, la argumentación es sumamente importante también en la comunicación política, que a eso también nos dedicamos. Bien, habiendo ya abierto este campo de conexión y comunicación entre nosotros, quiero que veamos desde el primer minuto que esto no es una clase de teoría. Yo podría sentarme aquí a hablar durante 3 horas, no lo voy a hacer, pero me podría sentar a hablar durante 3 horas sobre la historia de la argumentación, la importancia de la argumentación, y finalmente no nos llevaríamos a casa sino más allá de un contenido que no es aplicable. Para que esto sea aplicable, tiene que haber una comunicación entre tú y yo. Y para que eso ocurra, tienes tú que comentar en el Facebook, compartir, hacer preguntas y también en el WhatsApp. Por eso he abierto todos los canales. Muy bien. Así que vamos a iniciar con esta masterclass. Bienvenidos, ahora sí, a esta masterclass de oratoria y argumentación jurídica, que está basada en un método que se llama el poder de convencer. El poder de convencer es un método basado también en una herramienta a la que le he llamado el método ART. Bien, este libro, llamado El poder de convencer, tiene ese método justamente, que es un método donde nosotros relacionamos dos cosas. La ciencia del poder, que es lo que estudiamos en la ciencia política, ojo, porque yo acabo de leer y sigo leyendo comentarios donde hay personas que estudian ciencias políticas, que se dedican a elecciones, que se dedican a campañas. Pues bien, todos los que nos dedicamos a la ciencia política o que la estudiamos y la aplicamos, lo que hacemos es estudiar y aplicar la ciencia del poder, las herramientas del estudio del poder. Entonces, este método está basado en la fusión entre dos grandes cosas. Por un lado, la ciencia del poder y por el otro lado, la comunicación, la palabra. Y yo siempre he dicho que esas dos son como grandes hermanas siamesas que no se pueden separar. No es posible acceder al poder si usted no tiene un excelente uso del lenguaje. Y no me estoy refiriendo a hablar bien en público y bonito. Estoy refiriéndome a la capacidad de conectar con los demás. Usted no puede hacer política si usted no se puede conectar con la gente a la que se supone va a representar. Y por el otro lado, todo aquel que usa su palabra, por mínima que sea, en cualquier circunstancia muy personal, incluso de su vida, no importa si no es político, no importa si no es abogado, cualquier persona que utiliza la palabra para comunicarse, para solicitar algo, para mediar un consenso, allí esa persona está ejerciendo un tipo de poder. Entonces quiere decir que estas dos son hermanas siamesas que no se pueden separar y que justamente eso es lo que hace poderosa esta herramienta. La fusión entre las herramientas de la ciencia del poder y las herramientas de la comunicación en este libro titulado El poder de convencer. Entonces, ya vamos continuamos impartiendo, compartiendo con ustedes que tengan o no tengan el libro estas técnicas del día de hoy. Pero ocurre algo muy curioso con el poder. Ustedes saben perfectamente, los estudiosos de la ciencia del poder, que las definiciones clásicas nos dividen el poder en dos tipos. Nos dicen que hay un poder, el de la persuasión, ¿cierto? El del lenguaje. Es la capacidad que tenemos de influir en otras personas. Ese primer poder le llamamos poder de la persuasión. Y por el otro lado,
También la noción clásica del poder nos habla de una segunda parte, de una contracara. El poder de la fuerza, de la amenaza, de la violencia. Es llamado el poder de la disuasión. Entonces, entre la persuasión y la disuasión, de forma constante, van influyendo en la toma de decisiones en nuestro entorno. Y cuando nosotros escuchamos la palabra debate, lo primero que pensamos es que el debate es una confrontación, una pelea, un combate. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es, amigos abogados y abogadas y personas interesadas en este arte de la argumentación, es que usted puede tener razón y no necesariamente ganar el debate. Es más, usted puede ganar el debate en una segunda instancia y puede perder a la persona. Entonces, hay que saber también hasta dónde llega este ejercicio de poder. ¿Cuál es su objetivo? Si su objetivo es que la gente le aplauda y le admire, ese es un objetivo muy diferente a que usted gane el caso. Si su objetivo es ser un excelente orador, ese objetivo es muy diferente a ser un excelente argumentador. Entonces aquí, de lo que se trata en primer término es que sepamos que el debate no es combate. El debate es ese espacio reglado en donde dos puntos de vista contrapuestos pueden coexistir a través del ejercicio de una sola cosa, el intercambio de argumentos. Entonces, para que usted sea un excelente argumentador, usted tiene que ser sobre todo un buen escucha. Vamos a aprender el día de hoy que existen técnicas dedicadas para escuchar también. Y, por supuesto, utilizar o emplear los argumentos de la contraparte para fortalecer tu propio caso. El debate es una ciencia un estudio que se ha profundizado desde la antigüedad. Recordemos entonces aquel filósofo Heráclito, un filósofo griego, que nos contaba esa anécdota que nos recuerda cómo es que nuestra vida es una constante dualidad del cambio y cómo es que el debate ocurre. ¿Qué nos decía Heráclito en aquellos pasajes? Nos decía, cuando usted visita un río por segunda vez, todo ha cambiado. Usted no es el mismo, ni el río tampoco. Incluso nos decía el mismo Heráclito que cuando nosotros estábamos dentro del agua, el río iba fluyendo, iba cambiando el agua. Y como tu percepción y sensación también cambia, entonces tú estás en constante cambio como también el río está. Esta noción filosófica que estoy extrayendo desde el planteamiento heraclitiano del mundo nos recuerda de que siempre vamos a estar en constante cambio y que la argumentación es una herramienta tan poderosa que te permite ver quién no está en tus zapatos, ponerte en los de él y a veces, ¿por qué no?, cambiar de opinión. Así que usted está en el momento indicado justo ahora para decidir si abandonar o continuar con esta conferencia, porque después de que uno aprende técnicas de argumentación es difícil ver el mundo de la misma manera. Normalmente la mayoría de nosotros pasamos nuestra vida insistiendo con los demás que tenemos razón en nuestros puntos de vista, hasta que descubrimos un día que hay una herramienta que nos permite escuchar e incluso reconocernos en la diferencia, ¿no? Y cuando eso ocurre, el mundo nunca vuelve a ser el mismo, porque nuestras certezas se han diluido. Entramos en una manera de entender el mundo mucho más dinámica, mucho más crítica, y claro, eso implica también cierta nostalgia, ¿no? Porque uno siempre ama la seguridad y la certidumbre. Entonces, habiendo hecho esta advertencia, si usted es la persona que sí quiere aprender estas herramientas para aprender a escuchar a los demás, para no solamente ganar una audiencia, un cliente, sino también ganar otros puntos de vista que tal vez nunca había considerado, esta masterclass definitivamente es para usted. Entonces, habiendo dicho que debate no es combate, tendríamos que aprender cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar para la argumentación y para el debate. Una de esas principales herramientas es la comunicación, el concepto central de comunicación. Y sé que hay un par de personas, como lo he visto acá en el chat, que yo los sigo leyendo, que estudian el área de ciencias sociales, ¿no? Y habrán aprendido en ese estudio de las ciencias sociales que la comunicación es un área del conocimiento que empieza en el siglo XX, pero no, señor, no. Vamos a irnos a la raíz de la palabra comunicación. Si nos vamos al origen etimológico de esta palabra, la palabra comunicar viene del latín comunicare y significa ponerse en común. Entonces, cada vez que usted establece un diálogo o intenta decir un mensaje, intenta enviar un mensaje oral o escrito a alguien más, usted debe ponerse en común con esa persona. Si usted no logra ponerse en común, usted no está comunicando.
Tal vez usted está informando, tal vez está explicando, tal vez está solo hablando. Incluso puede volverse un discurso monológico, en donde parece que hablamos con otros, pero no hacemos sino hablar con nosotros mismos. Así que atención con esto, porque comunicar siempre va a ser esa habilidad que tengamos para ponernos en común y lo vamos a lograr a través de un conjunto de técnicas, ¿no? Técnicas que nos van a servir para el juicio oral, sí, por supuesto, que nos van a servir no solamente para el juicio oral, no solamente en el juicio oral y en ganar un debate de audiencias, nos van a servir para hablar en público, claro que sí, porque tenemos que ponernos en común con quien nos escucha cuando damos una conferencia, cuando damos una clase, por ejemplo, en el caso de los maestros, y digo, no solamente los maestros universitarios, incluso hasta los maestros de educación básica. Cuando entablamos conversación con un cliente, por ejemplo, ¿no? Donde también necesitamos convencer y ponernos en común con él y con sus necesidades y preferencias. Bien, y así en muchas áreas de nuestra vida nos ponemos en común de manera constante, digo, no solamente en la audiencia oral. Entonces, esa advertencia es para todos ustedes, las personas que no son abogados y que me insistieron en el WhatsApp privado que armamos para esto, que a pesar de no ser abogados, querían aprender técnicas de argumentación. Así que el día de hoy voy a dar ejemplos tanto para el tema jurídico como para el tema personal y social, que lo podemos aplicar en cualquier área del conocimiento humano. Y vamos a empezar con la práctica. Tomaran papel y lápiz, porque vamos a hacer práctico esto. No hay mejor manera de aprender que haciéndolo. Imaginemos que estamos no en una masterclass, imaginemos que estamos en una estación de tren, una estación de metro, el subway, como le dicen en algunos lugares, es este sistema de transporte que pasa por debajo de la tierra en las urbes muy grandes, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos ahí, en el metro, en el subterráneo, el subway. Bien, supongamos que usted entra al subterráneo y se encuentra con este cartel que dice prohibido la entrada de perros. Usted no tiene ningún problema, porque ni es un perro ni carga como ninguno, así que usted no tiene ningún problema. Pero se da cuenta que detrás de usted está un señor que quiere definitivamente entrar al metro y él viene acompañado de un oso, no de un perro, de un oso. Ese oso no es de peluche. No me digan, por favor, como algunos alumnos, que el oso era de peluche, que el oso estaba disecado. No, no, no. El oso está vivo, es el animal que todos reconocemos como oso. Está acompañando al señor con su correíta, por supuesto, ¿no? Pero ahí va, no va enjaulado. Y ahí va el oso con él. Entonces quiero que ustedes me digan si el oso entra o no entra. Por favor, solamente díganme eso, sí o no, sí o no. Y si pueden agregar un porqué, adelante, agreguen un porqué. Pero ahorita quiero hacer el sondeo rápido. ¿Entra o no entra el oso, sí o no, sí o no? Si entra, los perros son los prohibidos, los osos no están prohibidos. Muy bien. Si entra, muy bien. Para nada más. La mayoría es de sí. Si entra, si entra, si entra. Ok, ¿por qué si entra? Quiero que me expliquen las personas que dijeron que sí. Acuérdense que se trata de argumentación. Bien, quiero que me den la razón por la cual el oso sí entraría. El anuncio está dirigido solo a una especie de animales. Muy bien, eso nos dice Damián. El anuncio está dirigido solo a una especie de animales. En este caso son los perros y el caso específico es un oso. Así que por lo tanto entra. ¿Ok? No debe entrar, pero sí entra, nos dice José Antonio. ¿Ok? El oso entra porque la prohibición específica es para perros, no deja abierto otras opciones. Luego agregan la norma, nos dice que es para perros, no deben entrar. Si dijera los animales sería gremial y por lo tanto pues entraría. Sí, porque la entrada está prohibida. ¿Ok? Lo que no está prohibido está permitido, nos dice gerencia político-electoral. Bien, la razón entonces para que sí entre es que la prohibición expresamente solo especifica a los perros, ¿no? Si hubiera sido un poco más genérico, entenderíamos que entraría en la categoría de animal, cualquier animal, incluyendo los osos, pero no es así. Bien, esa es la razón por la cual existe la argumentación jurídica. Una buena manera de aprender una técnica es haciéndolo primero desde la práctica, practicándolo, ¿no? Entonces, veamos a través de este ejercicio para qué existe la argumentación jurídica. Cualquier prohibición que nosotros veamos y cualquier enunciado que esté normando algo, no solamente una prohibición, cualquier norma que nosotros veamos, cualquier regla también,
y cualquier enunciado normativo tiene una razón de ser. Entonces, si bastara con leer la prohibición y por lo tanto aplicarla al caso concreto, que es lo que estamos haciendo, leemos prohibido la entrada de perros y aplicamos en el caso concreto y decimos, no es un perro, así que esta no es una prohibición para este animal. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en este ejercicio, ¿no? Con las respuestas que obtuvimos. Si bastara con hacer esto, no haría falta la argumentación jurídica. Es más, ni siquiera harían falta los abogados. ¿Por qué? Porque bastaría con leer una norma para revisar en el caso concreto si esto se aplica o no se aplica, ¿no? Y esto justamente era parte de la lógica muy formal, por supuesto, el que formaba parte del sistema inquisitorio en el que antes estábamos, que muchos de nuestros países migramos del sistema inquisitorio al sistema acusatorio adversarial. Entonces, ¿qué nos dice el primer sistema? El juez es un inquisidor, es un aplicador de la norma, en la cual él solamente debe revisar en el caso concreto cómo se tipifica esto en la norma, está dentro de la norma o no, y cuando consiga que sí está dentro de la norma, lo que tiene que hacer es aplicar la norma y listo. Pero resulta que en nuestro sistema acusatorio adversarial tenemos nosotros que indagar cuáles son las razones que están detrás, no solamente del enunciado, ¿no? Sino de la argumentación del contrario, del caso del oponente, porque por eso justamente es adversarial, porque vamos a tener una confrontación, un debate, donde va a haber otro punto de vista diferente al nuestro y las razones van a ser lo más importante. Estos señores, si quieren apuntar, porque para eso pedimos papel y lápiz, esto es lo que en argumentación se llama heurística, con H. La heurística es esa herramienta que nos permite hacer la búsqueda de razones. Y esa va a ser uno de los grandes papeles que va a tener la argumentación. Más allá de hablar, incluso antes de hacerlo, debemos buscar las razones que hay detrás del caso, las razones que hay detrás del oponente, las razones que hay detrás de mi cliente. Antes de hablar, debemos razonar. Y para razonar vamos a buscar las razones, ¿no? Ese proceso se llama heurística y ahorita vamos a hacer una práctica de eso. Quiero que en este momento todos ustedes me digan razones por las cuales no entraría el perro, no el oso. Razones por las cuales no entraría el perro. Adelante, empecemos a escribir razones por las cuales no entraría el perro. Quiero que sean muy breves cuando me lo pongan. ¿No? O sea, ¿qué muerde? Bueno, eso ya es una razón. No me explique demasiado. Solamente dígame, enlísteme 2, 3, 4 razones por las cuales no entrarían los perros, que es justamente la prohibición que tenemos enfrente. Y esto es lo que en la ciencia del derecho se le llama, como ustedes lo saben, la voluntad del legislador. ¿Cuáles fueron estas razones que tuvieron para realizar esta norma, para prohibir esto? Entonces, quiero que me lo pongan, por favor, por escrito, por acá, en los chats, razones por las cuales no entra el perro. No el oso, sino el perro. Nos dicen que es agresivo. Muy bien, aquí tenemos una razón. Sanidad. ¿Qué es eso de sanidad? ¿Es sucio? Causa alergia. Buenísimo, Tati. Causa alergia. Puede ser sucio, vamos a ponerlo así por la parte de sanidad. Posible agresor, higiene. Muy bien, aquí se repite lo mismo, ¿no? Agresivo, higiene, sucio y alergias. Salvaje, entran agresivos. Seguimos teniendo las tres mismas razones. ¿Qué más? Puede ensuciar el tren, nos dice Alice en el grupo número 3. Eso sigue estando en higiene. Por higiene, sigue estando en higiene. Muy bien. Sí, seguimos teniendo las mismas tres razones. Incomodidad por las alergias, ya los dijimos. Miren, tenemos estas tres razones. Tenemos, es violento, sanidad, higiene, es sucio, etcétera. Y alergias. Son las tres únicas razones que tenemos hasta el momento. Puede ocasionar ruidos molestos, Eriana, buenísimo. Exactamente, puede hacer ruidos molestos. ¿Cuáles serían esos ruidos? Los ladridos, por ejemplo, ¿no? Excelente. Barack Juan nos dice justo lo de los ladridos, ya tenemos una cuarta razón. Muy bien. Nos dice Estuardo, no es seguro o apto para el perro. Eso es muy importante. No es seguro o apto para el perro. Muy bien, vamos a quedarnos, si gustan, con estas razones. Justo alguien menciona, muchas personas tienen perros, es cierto, pero el que muchas personas tengan perros no es una razón para prohibirle la entrada. Por ejemplo, en el caso de los aviones, como la opción de trasladar a sus perros.
Entonces, debe haber otras razones por las cuales lo prohíben específicamente, ¿no? No hablo de por qué prohíben al perro y no al oso. Si la pregunta fuera ¿por qué me prohíben el perro y no me prohíben el oso? Definitivamente la respuesta es que es más común que alguien ande con un perro, que por supuesto la mayoría de la gente va a tener perros y no osos, claro. Entonces eso nos explica por qué el cartel dice perros y no osos, ¿no? Pero no nos explica por qué los perros no pueden entrar. Y es justamente lo que estamos tratando de indagar. Bien, y lo hemos hecho. Ahorita acabamos de tener 5 buenas razones. Vamos a hablar de la seguridad, ¿ok? Que nos pueden morder, que pueden ocurrir accidentes, que pueden ser peligrosos, que pueden atacar, etcétera. Vamos a hablar de la higiene, en donde hay las defecaciones que ustedes están diciendo ahorita, que puede venir pues todo sucio, traer larvas, quién sabe, ¿no? Las alergias por el pelo que tiene el animal, que por ahí también lo mencionaron el ruido también, que el ruido podría ser los ladridos, por ejemplo, puede incomodar a la gente, y mencionaron el tema del espacio, no es el espacio idóneo, si hubiera sido, por ejemplo, un avión, pues ya ahí hay un espacio idóneo para él, pero en el tren no hay, en el metro no hay, y eso podría generar otro tipo de accidentes, podría ser muy incómodo por cómo el perro se traslada, cómo el perro se mueve, ¿no? Entonces, bien, tenemos 5 razones, amigos y amigas, estas razones son 5 razones para explicar por qué los perros no entran. Ahora, ¿qué haríamos en el proceso de argumentación? Habiendo encontrado las razones que nos demuestran la necesidad de una prohibición, que es en este caso de esta norma específica. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a argumentar con nuestro caso? Vamos a argumentar conforme a las razones. Vamos a revisar de esas 5 razones, cuáles son las que se relacionan o no con el oso, que es nuestro caso de estudio en este momento, ¿no? Entonces veamos la primera razón, la peligrosidad. El oso puede ser agresivo, puede ser violento, puede morder a alguien, puede ser instintivo. Sí, definitivamente, incluso mucho más que el perro. Bien, en el tema de salud y de higiene, el oso puede defecar, puede hacer sus necesidades sin avisar, él puede traer alguna infección, otras cosas que puedan resultar dañinas para la salud humana. Sí, y de hecho seguramente sus necesidades van a ser mucho más grandes, suponemos, que las del perro. Bien, número 3, el oso, el caso del perro que hace ruido, que ladra. Por supuesto que los osos no ladran, por supuesto que no. Los osos gruñen, pero imagínate si el ladrido de un perro molesta y está en un mismo vagón y tal vez se escucha solo hasta el siguiente, el gruñido de un oso se escucha hasta la siguiente estación del metro. Entonces, claro que sí, también es molesto y también podría generar incomodidad. Alergias por el pelo. Puede traer algunos ácaros o algo que genere alergia por el pelambre. Bueno, si la gente está acostumbrada a andar con perros y sin embargo pueden generar alergias a los perros, imagínate cómo será con un animal exótico como un oso, así que con mucha probabilidad también. Y por último, tenemos el tema del espacio. Si el perro ocupa un espacio y es incómodo, bueno, ahora imagínate lo incómodo que va a ser para el oso y para la gente que esté allí el que haya un oso dentro del vagón. Entonces, acabamos de descubrir a través de un procedimiento que, como les dije, se llama heurística con H, ya que me están preguntando cuál es el tema de análisis en este momento. Estamos aplicando una técnica llamada heurística, que es una técnica de argumentación. Entonces, habiendo encontrado las razones de la prohibición de este lado y habiéndolas comparado con nuestro caso específico, nosotros podemos concluir que las razones de la prohibición, las razones que motivaron la norma para prohibir la entrada de los perros, se aplican perfectamente para prohibir la entrada del oso. Así que no basta con que no esté prohibido para que esté permitido. Es necesario razonar. Y para eso está justamente la labor de todos ustedes como abogados en el proceso de argumentación. Si las cosas fueran tan simples como simplemente ver el enunciado de la norma y aplicarlo, entonces estaríamos en un estilo de argumentación de la lógica formal, que es algo que les voy a explicar ahorita por un ratito, mucho más antiguo y que formaba parte del sistema de impartición de justicia anterior. En este sistema acusatorio adversarial hay que indagar sobre las razones y conectar incluso las razones de la contraparte con las nuestras. Si usted quiere indagar mucho más acerca de esto, le cuento que es una anécdota
real. Vea la fotografía, se trata del gran pintor surrealista Dalí. Yo también soy un amante del arte, no solamente del lenguaje, y me encuentro esta foto y digo, está perfecta para este ejemplo de argumentación. Dalí en el subterráneo de París, por ahí a principios de los años 20, llevó su oso y entró. Tal vez no había un cartel que lo prohibiera, o tal vez no razonaron conforme a la heurística y a la argumentación, o simplemente pues era Dalí y eso le bastaba, era suficiente boleto para que pudiera entrar el oso con él, aunque en este caso era un oso hormiguero. Pues bien, a todo esto concluimos, empezamos con la práctica y luego vamos con el nombre de la técnica, ¿no? Esta práctica, como les dije, es la técnica de heurística y que forma parte de la argumentación. Y la argumentación, ¿qué va a ser? Va a ser el arte de dar buenas razones para defender tu punto de vista. Eso es argumentar. Hay muchos tipos de argumentación y las podemos clasificar tanto desde la forma del argumento como desde la relación de estas razones, y hasta podemos evaluar los argumentos para ver si estas razones, aunque sean muy bonitas y muchas, son suficientes y aceptables para probar el punto de vista. Pero solamente quiero que usted el día de hoy se lleve una segunda definición. Ya le di la de heurística, ahora va con la argumentación. La argumentación es el arte de dar buenas razones a favor de su punto de vista. Así que cuando usted diga que le gusta algo, eso no es un argumento. Eso es una opinión, una postura. Cuando usted dice el por qué esto le gusta, usted ya está empezando a argumentar. Bien o mal, bueno, va a depender de las técnicas y de lo que vayamos a ver el día de hoy. Si la argumentación es el arte de dar razones, bueno, ¿en qué momento la argumentación se convierte en argumentación jurídica? Cuando resulta que no es un estudio que nació del derecho. Como ustedes saben, la argumentación viene del estudio de la lógica y por lo tanto de la filosofía. Los filósofos son los primeros en hablar de técnicas de argumentación. Entonces, cuando la argumentación se convierte en jurídica, cuando esta área del conocimiento humano, Giovanni, ayúdanos, se aplica específicamente a un caso concreto en una instancia donde el abogado debe utilizar la herramienta para dar razones a favor de su punto de vista. ¿Bien? Entonces, esto lo podemos encontrar, este gran debate, en una pregunta que se hace Chaim Perelman. Chaim Perelman, como muchos de ustedes saben, es un gran teórico de la argumentación. A diferencia de los que normalmente mencionamos, como por ejemplo Aristóteles en aquel gran libro llamado Del Organón o Figuras Lógicas, o hablamos de Cicerón para hablar de la argumentación y la retórica, sobre todo clásica, o hablamos de Manuel Atienza, por qué no decirlo, que es un gran filósofo y sobre todo teórico de la argumentación español, que ha hecho mucho trabajo aquí en México. Cuando hablamos nosotros de Chaim Perelman, nos estamos enfrentando a un nombre que refiere mucho valor en la argumentación, el estudio de esta técnica para los abogados. En ese libro, Chaim Perelman se hace la pregunta de cómo entonces, en un juicio, en donde hay dos partes, que ambas partes tienen en común el ordenamiento jurídico, tienen en común todo el sistema normativo, todas las normas son las mismas para ambas partes, que tienen en común no la narración de los hechos, porque esto puede variar, ¿no?, según la prueba testimonial, pero sí tienen en común un hecho concreto que ocurrió y que los trae al caso. Y tienen en común también los medios probatorios que han acordado, que son los que se van a debatir en la audiencia. Entonces, estas dos partes tienen muchas cosas en común. Es más lo que los une que lo que los separa. Pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad el juzgador, el juez, de tomar una decisión. Diríase a favor de una de ellas y diría la doctrina a favor de la verdad y de la impartición de justicia. Por lo cual deberá el juez tomar una parte que favorezca, por supuesto, un lado de la balanza, pero por el otro lado, el juez, cuando toma esa decisión, miren lo que les estoy diciendo, amigas y amigos, cuando el juez toma la decisión de decir, este es el que gana el debate, cuando hace su sentencia y dice, así se resuelve este conflicto, sí va preso don Juliano Hernández, sí se le aplica esa pena. Cuando él toma la decisión, no solamente le está dando el beneficio, el gane, digámoslo así, a una parte del debate. No, no, no. Él tiene que fundamentar y motivar esa decisión, diciendo que consideró la otra también. Porque la otra se supone, si llegó a un juicio, es porque la otra parte
podría ser una alternativa justa, porque eso es lo que propone su defensor, algo justo, una alternativa correcta, cierta y válida también. Entonces, debe el juez decidir sobre dos cosas que tal vez cada una tiene un poco de verdad. Y que en el momento en el que él decide, o el sistema a través de él, como aplicador de esta norma, toma la decisión de imponer una sanción. También puede estar en juego otras cosas, como la violación de un derecho, por ejemplo. Ustedes lo han vivido en muchos casos, de muchas audiencias, que no es tanto como blanco-negro, ¿no? Y es ahí donde el juez tiene que ver las dos, comparar, y cuando decide argumentar que ha tomado la decisión considerando los argumentos de este lado y los argumentos de este lado. Y cuando no considera algo, ¿qué hace el juez? Dice en su sentencia, no se le concede valor probatorio a la prueba testimonial número 3 presentada por María Pérez, porque la señora mantiene una relación romántico-afectiva con el implicado y por lo tanto se presume que su testimonio carece de credibilidad por haber una relación romántica entre ellos, lo va a defender, ¿no? Entonces, pero él tiene que explicar, el juez, no solamente lo que consideró, sino lo que no consideró y por qué. Entonces, ahí también hay un ejercicio de la argumentación. Pues bien, ¿dónde argumenta el abogado entonces? Acabamos de comprobar que el abogado argumenta, incluso el juez argumenta, ¿no? Pero también el abogado argumenta en diferentes instancias. Vamos a tener las instancias legislativas, por ejemplo, donde el abogado argumenta conforme a la derogación, modificación, aprobación de una nueva ley o una nueva norma. También en el debate no parlamentario, finalmente. Vamos a tener también las instancias judiciales, en donde el abogado tiene que argumentar, digamos, ya en todo el tema de tribunales, por ejemplo, de sentencias, etcétera, todo lo que estamos mencionando ahorita, por qué se guardan las sentencias, ¿no? O sea, ¿por qué existe esto llamado jurisprudencia? ¿Cuál es la necesidad de hacer un archivo de esto? Bueno, porque justamente allí van a estar las argumentaciones que logran resolver casos concretos que tal vez tienen alguna relación o se parecen en algo con el nuestro y nosotros podríamos hacer esa revisión y puede ayudar también. Entonces, también en las instancias judiciales se argumenta específicamente en el acto de presenciar el juicio, ¿no? O sea, en el momento en que el juez está en el nuevo sistema acusatorio adversarial, donde existe el principio de contradicción, que dice que deben hacerse cada vez menos audiencias o la mayor cantidad de resolver la mayor cantidad de cosas en menos tiempo, ¿no? Ese es el principio de concentración. Entonces, normalmente en este nuevo sistema, pues tenemos un solo juez, a diferencia de los anteriores, y este juez además está presente en las audiencias, cumpliendo el otro principio de los juicios orales, que es el de inmediación. ¿Y esto qué tiene que ver con la argumentación jurídica? Pues simple, es que nadie puede argumentar algo al final de todo un proceso si no vivió lo anterior. Y esta era una de las grandes inconsistencias que tenía luego la argumentación de una sentencia en la que simplemente dejaban de considerar cosas que eran extremadamente relevantes, pero que como el juez no estuvo en todo el proceso, difícilmente puede considerarlas, ¿no? Entonces, sí, también los jueces argumentan en la sentencia. Bien, número 3, las instancias administrativas. Cuando usted solicita algo, cuando la instancia se lo niega, entonces también en los actos administrativos puede haber un ejercicio de argumentación, siempre que usted deba dar razones a favor de su punto de vista, de solicitar o de denegar, por ejemplo. Número 4, en las instancias académicas y dogmáticas, ¿no? O sea, todo este tema de la investigación jurídica, la creación de doctrina, la revisión de la doctrina, la filosofía jurídica y la academia como tal, la impartición de clases, como es en este caso esta conferencia de argumentación jurídica, necesariamente en mi caso como conferencista y entrenadora en argumentación, mi responsabilidad es también argumentar a favor de los puntos de vista que estoy explicando, ¿no? De por qué una técnica es preferible a otra, por ejemplo. La idea es ayudar al otro, que es nuestra audiencia, a ponerse en común con nosotros utilizando las razones. Y por último, la que a todos nos apasiona, ¿verdad? La práctica forense. Que como ustedes saben muy bien, esto de la práctica forense, ese nombre viene de aquella denominación que le dio el señor Aristóteles en un libro llamado La Retórica, en donde hablaba de diferentes discursos, ¿cierto? Hablaba del discurso deliberativo, el discurso epidíptico y el discurso judicial. Y dentro del discurso judicial, él separaba el discurso judicial en dos,
y nos hablaba de una oratoria forense. ¿Cuál es esa oratoria forense del libro de Aristóteles, La retórica? Bueno, la del juicio, la de convencer a la audiencia que en un debate donde hay dos partes que intentan resolver un conflicto, una de esas partes, a través del argumento y el discurso, ha convencido que tiene la razón y por lo tanto deben decidir a su favor. Eso es la oratoria forense, que básicamente se diferencia de cualquier otra oratoria, por ejemplo, la epidíptica, ¿no? O sea, en donde imaginemos que está una persona viendo a un público gigante, hablándole a un público gigante, caso de los políticos en campaña, por ahí veo varios colegas que trabajan igual en comunicación política, pues esa oratoria no puede ser para nada parecida a la del abogado dentro de una audiencia donde tiene que escuchar una contraparte que él ha dicho desde el primera instancia que está en su contra, ¿no? Y hay que lograr este consenso, pero no con él, sino con un tercero al que hay que convencer de que usted tiene la razón. Entonces, sí, vamos a encontrar varias instancias donde el abogado está argumentando de manera frecuente, ¿no? Vamos a continuar con la práctica. Básicamente aquí es argumentar, es dar razones a favor del punto de vista, como ya lo había mencionado. ¿Hay diferencia entre la argumentación del abogado y del juez? Sí, sin duda hay diferencia entre las más básicas, por ejemplo, es que el abogado tiene que asumir una postura y argumentar a favor de esta postura. Y debe también mostrar y responder a los argumentos de la contraparte, ¿no? Cuando el abogado toma una postura, el juez pues toma una decisión. Mientras que el abogado intenta convencer al juez de que tome la decisión a favor de él, el juez lo que intenta es justificar su decisión. Y sin embargo, tanto en la intención de convencer como en la intención de justificar, en ambas se utiliza argumentación. Mientras que el razonamiento del abogado es parcial totalmente, el del juez es imparcial. Ahora que hay algo interesante que me gustaría compartirles. Siendo esto así, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para ganar un caso? Siendo que el abogado asume una postura, argumenta solo a favor de su postura, responde los ataques que le puedan hacer a su postura, y el juez escucha a ambas partes y toma una decisión. La gran reflexión no es mía, es de Chaim Perelman y también del señor Manuel Atienza. Nos dice algo muy elemental que parece que olvidamos. ¿Qué habíamos dicho al inicio de esta masterclass? ¿Qué es comunicar? ¿Qué significa comunicar? Comunicar viene del latín comunicari. Aquí está, ponerse en común. Gracias. Entonces, si comunicar es ponerse en común, miren esto, una revelación para muchos, incluyéndome, porque se nos olvida. ¿Cuál es la mejor estrategia? Si usted quiere ganar el caso, ponga en común sus argumentos con los del contrario, o más fácil, los del contrario con los suyos. Usted no solamente cite al contrario para refutarle, también utilice los argumentos de él a favor suyo. Piense en qué cosas ustedes están en común, qué cosas son aceptables para los dos. Y una vez que usted haya identificado esas cosas que hay en común, usted le va a explicar al juez que incluso considerando los argumentos de la contraparte, usted sigue ganando el debate. Ese es el gran descubrimiento que hace el señor Stephen Tolmin en un modelo de argumentación muy interesante, La lógica informal, en otro libro que también es sumamente interesante, que los comparto en mis cursos a mis alumnos en una biblioteca especializada en argumentación jurídica. Quienes tengan oportunidad de leerse a Stephen Tolmin, búsquenlo. Él por primera vez introduce los argumentos del contrario en la presentación de los argumentos propios y explica cómo desdoblar esto para que cuando el que te escuche diga, es que incluso aunque yo escuchara al contrario, este sigue teniendo razón, ¿no? Una estrategia muy interesante desde el punto de vista de la argumentación informal. Vamos a entrar en materia. Les prometí desde el inicio que todo este tema de la argumentación jurídica y la oratoria, esta masterclass específicamente está basada en un método, ¿recuerdan? Les dije que está basada en un método que se llama método ARO. Lo que pasa es que no les dije qué significaba el método ARO, que es este librito que está acá. Aquí en la portada lo dice, método ARO. Desde hace ya 14 años que llevo dedicándome al tema del poder, específicamente en la ciencia política y el lenguaje, con el estudio y aplicación de la argumentación, había algo que me preocupaba y créanme, me sigue preocupando y es la razón principal de que este manual, este librito exista. Cuando uno consulta textos, cursos, influencers ahora, ¿no? De todo hay, sobre el tema,
uno encuentra que hay gente experta realmente, muy buena, en oratoria, por ejemplo, y te enseñan cómo entonar la voz, cómo respirar, cómo mirar, cómo gesticular. Y tú sales de esos cursos, bueno, increíble, súper formado. ¿En qué? En oratoria, en eso, porque de eso se trata. Entonces vas a encontrar personas que hablan de una manera muy elocuente, personas que en el discurso se hacen admirar y todos nosotros los admiramos y los aplaudimos por lo lindo que hablan. Cuando salimos de ese lugar conversando con nuestro compadre de al lado, le preguntamos, oye, qué bonito habla el orador, ¿verdad? No, pues sí, bonito. ¿Y tú estás de acuerdo con qué? Con lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿No se han sentido así alguna vez? Escuchando a alguien que habla muy bien y que cuando terminamos de oírle, decimos, bueno, ¿qué dijo? No le entendí. O le entendí, pero igual que siga pensando lo que quiera, pues yo pienso esto, ¿no? No entró el mensaje. Eso es porque la gente en general está acostumbrada a focalizar su esfuerzo en aprender a hablar bien y hacerse admirar al público. Y eso es oralidad. Pero para que usted gane un caso o gane a un cliente o se gane a su pareja o gane un conflicto en la casa, usted no tiene que hablar como si estuviera en un discurso político. No, usted no necesita superentonar la voz, ni utilizar tantos gestos. Usted necesita de otras herramientas. Y esas otras herramientas son las que no están en esos cursos, que es la argumentación. Y la argumentación es una herramienta que normalmente estudian los filósofos. Y ahora, a Dios gracias, también en las academias de derecho se ha insertado el tema de la argumentación. Pero la argumentación es densa, compleja. ¿Cuántos de ustedes, como yo, no se sintieron frustrados al momento de abrir un libro de lógica hace años, cuando estábamos, no sé, en la escuela, en la preparatoria? Por ejemplo, en mi casa había así, abres el libro y tú dices, esto está en chino, porque te ponen un silogismo, palabra que tal vez todos recordamos, pero poco sabemos qué significa, y llegas acá al silogismo y te dice, porque además no se llama así en el texto se llama modus ponendo ponens y modus ponendo tollens, y te dice, si P, entonces Q, por tanto R. Eso es la lógica que uno aprendió por allá hace más de una década. Y esa lógica no es lógica para ninguno de nosotros. No se entiende. Uno dice cómo esto lo aplica. Esa, amigos y amigos, es la principal razón por la que este libro y este curso existe. Porque al igual que yo, he conocido a cientos y miles de personas que tuvieron tan poca suerte o tan mala suerte de toparse con la lógica y la argumentación de una manera tan ruda, tan difícil, tan abstracta, que ya no la quieren volver a ver nunca más en la vida. Y resulta que la argumentación la estamos viendo todo el tiempo, aunque no querramos. Déjenme comentarles que muchos de mis alumnos, de las grandes experiencias que hemos tenido, es que la argumentación no solamente la aplican a los casos jurídicos, sino que también de manera personal, como por ahí mencionaban varios de ellos en los videos que vimos al inicio, han logrado enriquecer su entorno social, entender mejor a la gente, llevarse mejor con ellos, porque saben utilizar la argumentación. Y también han descubierto los trucos que hay detrás de la mercadotecnia, no solo política, sino también la comercial, o sea, la de ambas, y toman ahora mejores decisiones y cuando consumen una información son más críticos. Ese es el gran poder que tiene la argumentación. Entonces, por primera vez está reunido en un solo método las tres cosas. La A de argumentación, que son las técnicas o las herramientas para dar buenas razones a favor de tu punto de vista. Son elementos lógicos. R de retórica, las palabras, todas esas ciencias que estudian el lenguaje, estoy hablando de la semántica, la semiótica y hasta la filología, ¿no? Que estudian cómo se estructura el lenguaje y cómo el lenguaje ayuda a una sociedad. Entonces, tú te imaginas explicar estos temas de semántica y de semiótica a personas que no les interesa aprenderlos, pero lo necesitan, porque esa es la verdad. Cuando nosotros nos levantamos el día en la mañana y decimos, necesito, me interesa, me muero por estudiar semántica. Ninguno de nosotros hace eso. Y sin embargo, cuando nos encontramos en un conflicto de males entendidos, es que yo entendí, es que yo pensé, ahí diríamos ahora, oye, ¿cómo me sirve la semántica también? Entonces vamos a aprender con este método
que no solamente es tener buenas ideas y tener la razón, y que tus razones sean muy buenas, suficientes para probar tu punto de vista. Es necesario que tú, una vez teniendo esas ideas, sepas escoger muy bien tus palabras. Y eso va a ser el arte de la retórica, construcción del discurso, construcción del mensaje. ¿O no les ha pasado que ustedes tienen un montón de conocimiento y cuando van a iniciar la disertación dicen, ¿y cómo inicio? Pero si tú ya lo sabes, sí, o sea, sí, ya sé todo el tema, ¿no? ¿Cómo lo inicio? ¿O cómo lo termino, no? Esa es otra. O en el medio, de repente hay cosas que ya no dijiste y sales del mensaje, del discurso, la presentación, del debate, de la audiencia diciendo, se me olvidó decir esto. Bueno, eso es la retórica, la selección y distribución de las palabras en tu mensaje. Eso también lo vamos a aprender y son elementos lingüísticos. Y por último, lo que a todos nos interesa, lo que a todos nos gusta, porque es lo que veamos, consumimos, que es la oralidad. Entonces, en la oralidad vamos a encontrar los elementos paralingüísticos. No son argumentos, no son palabras, son herramientas que no están en el lenguaje, pero que acompañan al lenguaje, le afectan o le ayudan. Por ejemplo, la voz, el cuerpo, la expresión facial, la pausa, el silencio, la mirada. Todo esto son elementos paralingüísticos que forman parte de lo que nosotros llamamos lenguaje corporal. Así que este método está basado en la fusión entre estas tres cosas, la comunión entre la argumentación, la retórica y la oralidad, en un método muy sencillo de 9 pasos, ¿no? Donde argumentación va a significar el saber pensar, tener muy bien las ideas muy claras, donde la retórica va a significar el saberlo decir, tener las palabras bien construidas, el discurso, y donde la oralidad va a significar el saberlo expresar, ¿no? En un método probado en diferentes países, estoy hablando de países como Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Guatemala, México, España, en los países donde personalmente he trabajado, ¿no? Entonces, hemos probado este método no solamente con abogados, sino también con docentes, con vendedores, en campañas político-electorales, por ejemplo, con personas que necesitan mejorar sus habilidades de comunicación en una serie de pasos. Es un método, tiene pasos, no es una receta mágica, pero finalmente siguiendo los pasos es mucho más fácil de construir un mensaje, ¿no? Entonces, yo te hago pues la pregunta, ¿no? Como aparecía hace un momento en pantalla. O sea, ¿cuántos clientes, cuántos casos podrías ganar si tuvieras que hablar menos, si pudieras hablar menos y convencer más? Si pudieras ahorrarte palabras y con solo lo que digas sea suficiente para que quien te escuche pueda creer en ti y además recordar tu mensaje. Piensa en eso y si tú crees que estas herramientas pueden ser de ayuda, entonces quédate porque seguimos compartiendo. Te voy a compartir en este momento una herramienta muy práctica. Acá les estoy compartiendo un modelo de argumentación. Hay cientos de modelos de argumentación, van a encontrar desde los más simples hasta los más complejos. Con este modelo de argumentación yo aprendí a argumentar hace 14 años. Y no es nada más que tú te quedas con este modelo. Por supuesto, tienes que ir profundizando porque cuando tú entras en casos cada vez más complejos, el modelo se te va a hacer insuficiente. Pero como algunos de ustedes, no digo que todos, pero algunos están entrando en este tema de la argumentación, yo les sugiero que empiecen por este modelo. Este modelo básicamente plantea que un argumento está compuesto por 3 partes, aunque ahí aparezcan 4, la más importante son 3, ¿bien? Una afirmación, que ¿qué es lo que yo intento probar? Un razonamiento o las razones, que son los porqués, ¿se acuerdan? Que yo les había hablado ya de la afirmación y las razones. Y el último es la evidencia o el cómo. ¿Qué nos sucede normalmente a la mayoría de nosotros? Intentamos probar cosas hablando desde la evidencia. Es decir, decimos que algo es cierto porque algo más lo prueba. Ejemplo, en el medio probatorio B5, por poner un caso, ¿no? Es un arma de fuego, ¿va? Entonces decimos que es razonable pensar que Carlos Antonio Machado fue quien disparó o activó el arma en contra de Jennifer Fernández el 17 de agosto del 2020,
por la simple razón de que ahí está la prueba y los hechos hablan. El arma conseguida en su casa tiene las huellas digitales de Carlos. Y esto se comprobó a través de un estudio dactilográfico. Usted ahí lo que está diciendo es, Carlos es culpable porque aquí hay un arma que tiene sus huellas. El arma está ahí. Está bien. Aparte, el arma se consiguió en su casa. Perfecto. Pero habría también que preguntarnos si es suficiente con que las huellas de él estén en el arma y que el arma haya estado en su casa para afirmar que él es el autor del delito. Por ejemplo, tenemos testimonios, tenemos testigos que hayan visto a Carlos accionar el arma o en situaciones de antecedentes, de conflicto con la persona involucrada, por ejemplo, o qué motivación pudo tener Carlos para hacer esto, o en la prueba de balística había la huella que deja la prueba balística, comprobó finalmente que fue justo esa arma que está en el medio probatorio B5, la que se activó en contra de Jennifer, ¿o no? Entonces, ojo, porque lo que normalmente nosotros hacemos es ir del qué es culpable al cómo. Claro, nosotros le decimos por qué. Es culpable porque sus huellas están ahí. No, usted me dijo que las huellas están ahí y me dijo que es culpable. Yo necesito que usted me explique la relación que hay entre estas dos cosas. Ese gran puente es el razonamiento. Y vamos a encontrar en el estudio de la argumentación técnicas muy entretenidas y muy prácticas para realizar esos puentes y también para identificar cuando el otro no los está construyendo. Cuando el otro te está dando un argumento basado en pruebas, que las pruebas son perfectamente debatibles, porque si no lo fueran, solamente bastaría con que ellas estuvieran ahí para decir que alguien es culpable y sin embargo vamos a un juicio. ¿Y por qué tendríamos que escuchar las razones? Porque no es suficiente que el medio probatorio esté. Entonces, es ahí donde yo les invito a que vayamos construyendo esos puentes a través del razonamiento. Cada vez que te enfrentes a un argumento, pregúntate si estás dando razones a favor de ese punto de vista. Vamos a darte ahorita una técnica para que veas que un argumento se puede construir incluso sin pruebas. Así es. Tú puedes argumentar sin necesidad de tener un elemento físico que confirme eso que estás diciendo. Porque la argumentación es un ejercicio de la mente, de la lógica. Entonces, si tú empiezas a ejercitar el uso de las razones, con simplemente las razones, eso es suficiente para generar un argumento. Por ejemplo, yo te puedo decir que es mucho más probable que por la situación económica el que está atravesando mi país, Venezuela, pues la gente en Venezuela sufra de enfermedades, sufra de rezago social, sufra de ansiedad e incluso enfermedades mentales, producto de la gran presión económica financiera que tiene que ver con lo mismo y política que existe en el país. Hasta el momento no te he presentado un dato específico, no te presenté el testimonio de alguien que hoy padezca ansiedad y que hayan dicho los médicos que es producto de esto. No hay ninguna prueba física al respecto, pero podríamos decir que esa argumentación es razonable. Y para que algo sea razonable, no necesita de una prueba. Para que algo sea razonable, necesita de razones que cumplan con 3 criterios. Toma nota de esos 3 criterios porque no son parte de esta clase y ya te los estoy dando. Que las razones sean aceptables, que el público las conozca. Que las razones sean relevantes, que tengan que ver con el caso. Y que las razones sean suficientes. No importa si son poquitas o son muchas, que prueben el caso. Entonces, si tus razones cumplen con estos 3 criterios de evaluación, definitivamente tu argumento pasa. Ahorita te voy a compartir otra técnica que se llama premisas fiables, o más bien, pues, silogismos, aunque las premisas fiables tienen mucho que ver con los silogismos. ¿Qué es una premisa fiable? Una idea creíble por la mayoría de la gente. Díganme qué ideas ustedes consideran que pueden ser creíbles por la mayoría de la gente. No importa su raza, su sexo, su religión, su edad, su nacionalidad, su orientación sexual, no importa. Ideas que la mayoría de los seres humanos podrían aceptar. Decir, sí, estoy de acuerdo con eso, sin importar todas las diferencias humanas que puedan existir. Como por ejemplo, la vida es preferible a la muerte. Es una idea compartible por la mayoría de las personas. No todas, claro. Es que yo conozco a la gente con intención suicida.
Claro, yo también, es que yo no dije que todas, la mayoría de la gente. Ok, a ver, me dicen otra por aquí, que los hombres son más fuertes que las mujeres. Excelente. Otra premisa fiable, es una idea creíble por la mayoría. No necesariamente es cierto, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Bien, premisa fiable. Bueno, otras premisas fiables muy simples. Los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? La gente que se esfuerza logra resultados. Es preferible la salud a la enfermedad. Ah, decían aquí, los hombres son más fuertes que las mujeres, pero también podríamos decir, las mujeres hacen cosas, miles de cosas al mismo tiempo, mientras que los hombres no pueden hacerlo. Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. ¿Y eso qué implica? Una premisa fiable. Los hombres son hacia la fuerza, hacia la guerra, y las mujeres son hacia la emoción, hacia el amor, hacia el sentimiento. Aunque hayamos conocido casos en los que puede ser al revés o no necesariamente, ¿no? Pero es una premisa fiable. Entonces, la premisa fiable es una idea creíble por la mayoría, que no es un hecho científico, no se tiene que comprobar, no necesariamente yo lo viví, pero lo creo. Otro ejemplo, las mujeres con escotes son fáciles, los hombres con tatuajes son delincuentes, los hombres con saco son abogados, las personas con lentes son intelectuales, en fin, ¿no? Los hombres son más infieles que las mujeres, o sea, premisas fiables, simplemente. Habría que revisar si en nuestro caso específico eso se cumple o no como algo real, pero esas ideas no están en la base de algo real, simplemente tienen que ver con las creencias, ¿no? Sociales, socioadquiridas. Pasemos a los tipos de lógica, por favor, para explicarles los tres tipos. Tres tipos de lógica para que usted estudie argumentación. Usted ya aprendió lo de las premisas fiables, ya se lo acabo de enseñar. No lo tire a la basura, por favor, es una herramienta sumamente importante. Esa herramienta le va a ayudar a entender cómo un argumento funciona. Bueno, vamos a tener tres tipos de lógica. La lógica formal, la lógica material o informal y la lógica pragmática. No se me asusten. Yo sé que de repente estas cosas tienen unos nombres bien raros, pero no es culpa nuestra. O sea, no me culpen porque le hayan puesto esos nombres, ¿no? Y los uso para que usted pueda investigar, justamente, que usted se vaya y busque los nombres de los autores ahí que le estoy poniendo en pantalla. Aquí usted tiene una guía. Estúdiese primero la lógica formal, que tiene que ver con la forma del argumento, y vamos a encontrar varios tipos de formas de argumentos. Los argumentos deductivos, de lo grande a lo chiquito. Los argumentos inductivos, de lo chiquito a lo grande. Los argumentos analógicos, tengo dos formas que se parecen, entonces a ver cuál es la relación entre las dos. Los argumentos causales, ahí donde está la forma, pues que algo va primero y otra cosa va después, por eso es causal. Y así vamos a encontrar el abductivo y otros más tipos de argumentos solo por la forma, esa es la lógica formal. Dentro de esos argumentos, fíjate, repasando, tres tipos de lógica. En la primera, lógica formal. En esa lógica formal, argumento deductivo. En el argumento deductivo hay un montón de argumentos deductivos. Uno de ellos es el silogismo. Y cuando muchos estudian argumentación, se quedan en el silogismo y ya. Pero señor, si eso es uno de los tipos de argumentos deductivos, que es uno de los tipos de argumentos formales, y además esa lógica formal, Dios mío, está desfasadísima. Usted está atrasado 2500 años. 2500, porque esa lógica la explicó Aristóteles en un libro llamado El Organón de Figuras Lógicas, pero hace 2500 años, imagínate. Los teóricos de la argumentación hoy siguen produciendo teoría de la argumentación y ayudándonos a muchos de nosotros que nos dedicamos a esto a hacer más fácil estos procesos, ¿no? La lógica, tipo de lógica 2, la lógica material, está basada en las razones. Y ahí es cuando yo te estaba diciendo hace un ratito cuáles son los tres criterios que un buen argumento tiene que cumplir para que sus razones pasen, para que nosotros digamos, sí, este argumento es bueno. Lo que ahí está. Que sean aceptables, o sea, plausibles. Que sean adecuadas, o sea, relevantes. Y que sean suficientes para probar el caso. Y luego vamos a encontrar la última, que es la lógica pragmática. Ya sé, otra vez el nombre extraño, pragmático. Bueno, asociemos pragma, praxis, ¿ok? Práctica. Entonces, esta argumentación ya no es la forma del argumento, ya no es la materia del argumento, que son las razones, y vamos a evaluar las razones, ¿no? Tú puedes tener una forma muy bonita, tú puedes tener unas razones increíbles, súper bien elaboradas, pero en la práctica, cuando tú dices el argumento, ¿a quién se lo dices?
Y ese quién y esa audiencia, ¿cómo te responde? Imagínate, o no te ha pasado, que tú has llegado súper preparado a una audiencia y de repente la contraparte te sale con una cosa que tú no te esperabas. Esa es la lógica pragmática. Que el señor Frank Imeren, sigue vivo y sigue haciendo teoría de la argumentación. Y ahorita hacen unas cosas increíbles, porque ahorita hablan hasta de argumentar con imágenes. ¿Tú te imaginas eso? Que ya no solamente argumentes con palabras, sino que utilices las imágenes para argumentar. El meme es otra manera, ¿no? Eso ya lo podemos ver en otro curso. Entonces, hoy ya te acabas de llevar otra noción de la argumentación mucho más amplia. No te quedes con el silogismo y la lógica formal. Aquí ya tienes 3 cosas más que investigar y profundizar y aplicar. No es para que te aprendas los nombres, no es para que impresiones a nadie en la cena de aniversario, es para que lo uses y créeme que vas a encontrar herramientas súper útiles en las cosas más inesperadas. La argumentación te va a ayudar, te puede salvar la vida y hasta el matrimonio. En este momento te voy a compartir muy rápidamente una herramienta muy práctica de la lógica formal, que es justamente lo que yo les decía hace un rato, cómo argumentar con pocas palabras. Entonces, esta herramienta se llama silogismo. ¿Cómo funciona la técnica? Aprendimos desde hace muchos años que el silogismo es una premisa mayor, o sea, una idea general. Una premisa menor, o sea, un caso específico. Y una conclusión que se deriva de las dos. Hasta el momento todo parece muy fácil, ¿no? Bien, vámonos con la idea azul, la premisa mayor. Resulta que no basta nada más con que sea general. Es necesario que sea creíble. O sea, una premisa fiable. ¿Te acuerdas que te hablé de la premisa fiable hace un rato? Bueno, una premisa mayor es una premisa fiable, ya está. Es una idea muy general que es creíble por la mayoría de la gente. Por ejemplo, me decían hace un rato, los políticos son corruptos. Va, me parece, esa es una buena premisa fiable porque la gente tiende a creer en eso. Lástima por los politólogos, ¿no? Que estamos ahí en la talacha trabajando muchísimo para que eso no ocurra. Va. La gente sigue creyendo eso. Entonces está bien. Los políticos son corruptos. Esa es la idea general. Imagínense que yo vengo a esta clase a hablarles de política. Y yo les digo, ¿para qué voy a dedicarme yo a hablar aquí 2 horas de tiempo teniendo tanto que hacer y en la puerta de un viaje internacional? Cuando resulta que ustedes saben, igual que yo, que esto del poder es ejercido por unos cuantos llamados políticos. Y ustedes saben, igual que yo, que los políticos son corruptos. No lo digo yo, digo, ellos se han encargado de demostrarlo. Entonces, nada más no me vayan a decir que no se los advertí. Los políticos son corruptos, ustedes lo saben. Y Astrid es política. Por lo tanto, ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta a ese silogismo? Me responde Román Ortiz, eres corrupta. Bueno, Román, para ti no hay libros. Ni para Nasli Pérez tampoco. Esto es una pregunta con maña. Era con trampa. Ahora ya tengo los nombres de los que piensan que soy corrupta. No, mentira, mentira, estoy bromeándoles. Más bien, ustedes hicieron muy bien el ejercicio es correcto, lo que no es verdadero. O sea, no es verdadero, es falso, no soy corrupta. Pero el cerebro hizo su trabajo era seguir los pasos para llegar a la conclusión. ¿Bien? Ahora otra pregunta muy lógica. ¿Fui yo quien dijo con mis propias palabras, Astrid es corrupta? ¿Fui yo quien lo dijo Astrid es corrupta? No. ¿Quién lo hizo? La audiencia. Entonces, la argumentación, miren lo que estamos descubriendo aquí. La argumentación es el arte de dar razones a favor de su punto de vista, está muy bien, pero si usted le mete la técnica de la persuasión utilizada aquí en el silogismo, la persuasión verdadera, efectiva y poderosa es aquella en la cual el persuadido nunca se entera de que lo es. Entonces, si el auditorio responde, dice, uno no puede hacer otra cosa si no dice, pues lo dijeron ellos, no lo dije yo. Así que no hay técnica más poderosa que aquella en donde la argumentación lleva a la audiencia a ponerse en común contigo, de tal manera que la audiencia es la que completa el argumento. La audiencia es la que completa el argumento. Si usted logra eso
En lugar de estarle dando y dando un montón de razones a la gente, usted pone los pasos suficientes para que sea la misma audiencia, su cliente, su testigo, la contraparte y el mismo juez, el que complete el argumento en su cabeza. Entonces allí usted está utilizando muy bien la argumentación, poner los pasos para que el otro llegue a la misma conclusión que tú. Y vamos a encontrar que hay una herramienta muy interesante llamada Entimema. Enti, dentro, mema, mente, dentro de la mente. Esta herramienta está en el libro de La retórica de Aristóteles. Y para quienes tienen mi libro, esa técnica está en el capítulo dedicado a la argumentación, en la página 205. En la página 205 vas a encontrar los entimemas y vas a ver varios ejemplos dedicados justamente a esta herramienta de la argumentación. Cómo hacer que la gente complete tus argumentos. ¿Ve? En ejemplos jurídicos, sí, en ejemplos políticos, porque nos dedicamos al tema de las campañas, y en ejemplos de ventas, ¿no? Para la gente que por ahí de repente tiene algo que vender, muchos de nosotros lo que vendemos son ideas y conocimiento, así que también pueden aplicarlo por ahí. Muy bien. En este momento hemos llegado ya al final de esta conferencia y ustedes ya han estado en cursos de argumentación seguramente, o de oratoria, o han leído libros, porque están aquí porque les interesa el tema, no creo que haya sido por pura casualidad. Siendo así, quiero que nos preguntemos si ha sido valiosa la experiencia que hemos adquirido el día de hoy. Si podemos haber aprendido algo útil, si lo que aprendimos nos va a ayudar a ser mejores argumentadores, más críticos y por lo tanto mejores comunicadores. Si creen que en esta experiencia, con este método, hemos aprendido algo. Si es así, quédate, porque ahora te voy a dar, bien rápido, porque se nos está acabando el tiempo, nuestra última técnica. Recuerda que nos habíamos dicho que íbamos a ver lo del silogismo, ya vimos el silogismo muy rápido, y vamos a ver ahorita los 9 pasos del método, porque sé que hay muchas personas que aquí me están preguntando en el WhatsApp desde el principio de la clase que sí, dónde pueden conseguir el libro. Bueno, esto va para los que tienen el libro como para los que no lo tienen. Incluso si usted no tiene el libro y no lo va a comprar, ya le estoy dando a usted los 9 pasos, para que usted sepa que existe 9 pasos del método que usted puede aplicar para que de una vez usted ya el día de hoy empiece a ejercitar el método ARO. Bien, pasemos a la argumentación. Bien, los 3 pasos de la argumentación. Definir el objetivo, número 1, identificar a la audiencia y crear sus argumentos. Bien, estoy respondiéndole a mi gente en los WhatsApp porque luego se ponen intensos. Bien, define el objetivo, identificar la audiencia y crear los argumentos. 1, defina bien el objetivo de qué va a convencer. No entramos a una audiencia por divorcio, supongamos, y se nos olvidó, se nos pasó, el objetivo era ese, ¿no? Es la pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas dentro del caso que deben formar parte del objetivo. Usted defina bien el objetivo, de qué va a convencer, y hay métodos para definir el objetivo. Tenemos aquí una plantilla muy fácil de utilizar para que usted pueda diferenciar entre tema, entre postura y objetivo. Así, usted va a definir bien qué es lo que quiere lograr y puede utilizar las herramientas para llegar hasta él. Eso es la ciencia del poder, justamente. Número 2, identificar a la audiencia. Identificar a la audiencia es saber a quién le hablamos. Es que no le hablamos igual a todos, a toda la gente, ¿estás de acuerdo? O sea, no es lo mismo hablarle a un público muy grande, hablarle a un grupito del trabajo, hablarle a una persona, a 2 o a 3 individuos que están ahí casualmente. Cuando usted le habla al juez, usted le habla a una persona. Ah, pero queremos estudiar cursos de oratoria donde hablemos como si fuéramos grandes oradores de concurso. No, señor, eso le va a servir para que usted se sienta bien y usted dice, hablo muy bien. Y la gente le va a decir que usted habla muy bien. Pero eso no convence al juez, porque el juez es una persona, no necesita tanto manejo teatral y escénico para llegar a las conclusiones a las que usted debe intentar que su cabeza llegue. Y recuerde que además esa una persona es una autoridad y por lo cual se va a dar cuenta cuando usted haga uso de ciertos elementos con tal de impresionar y va a resultar sospechoso. Entonces utilice más bien la argumentación para lograr que sus argumentos, sus razones entren en la cabeza de quien la escucha y utilice la retórica
para que sus palabras y su lenguaje justamente ayude a la construcción del mensaje. Bien. Y número 3, por cierto, en el número 2, aquí yo les comparto un método para identificar los tipos de audiencia. Audiencia personal, audiencia ejecutiva y audiencia masiva. Y número 3, ya crear los argumentos. Hay muchas técnicas para creación de argumentos. En los cursos de argumentación compartimos durante 10 sesiones dedicadas solamente a la argumentación. Compartimos temas de cómo formar argumentos, identificar argumentos, refutar argumentos, evaluar argumentos, etcétera, ¿no? Vámonos con los 3 pasos de la retórica. 3 pasos de la retórica. Los 3 pasos de la retórica son el punto número 4, seleccionar las palabras. Hay una técnica específica para seleccionar estas palabras. Esa técnica se llama campo semántico y acá justamente pues en el método vas a poder aprender un poco de esa técnica y si no, pues adelante la puedes investigar. Así se llama campo semántico. Yo le llamo familia de palabras, ¿no? Que es más fácil. Entonces ya entendemos que hay una relación entre muchas palabras y solo con que tú entiendas esa relación vas a escoger las que te van a servir para ese momento, para esa audiencia, ¿no? El número 5, técnicas para elaboración de discursos persuasivos. Cuando la gente te escuche de primer momento, se pegue a ti. Eso es parte de las técnicas que compartimos con ustedes. Y número 6, utilizar una guía. Una guía es muy importante. Usted tiene mucho que decir, pero si no lleva una guía, difícilmente va a lograr el objetivo final. Que independientemente de cuál sea, a muchos de nosotros nos puede suceder que por no tener buena memoria, por no querer leer un discurso, por no tener dónde anotar, preferimos improvisar. Y ojo, la improvisación no está mal, pero cuando tú tienes una guía, incluso de cómo improvisar, pues ya la siguiente vez que improvises no lo estarás haciendo al 100% realmente, porque ya tú venías preparado con una técnica, una herramienta que te va a permitir agarrar los datos y ordenarlos de manera muy rápida y tu discurso se va a ver coherente, conciso y contundente, que es lo que nosotros queremos lograr a través de la retórica. Y el último grupo de herramientas de los 3 pasos del método son los que refieren a la oratoria. El uso de la voz, el uso del cuerpo y la práctica. En el uso de la voz vamos a tener el instrumento de la voz, que es un instrumento que se puede ejercitar de múltiples maneras. Ahí defina los énfasis, me refiero a los énfasis vocales. Entonces vamos a utilizar la voz, que va a tener a su vez muchas herramientas como la velocidad, el ritmo, la entonación, el volumen, la modulación, la dicción, la pronunciación, todas estas cosas que tú las puedes jugar para que tu voz justamente ayude a que tu discurso sea encantador, convincente, memorable, depende de lo que tú busques. Número 8, que es el cuerpo o el lenguaje corporal, y hay muchísimas herramientas aquí. Ahí vamos a ver temas de la kinésica o la kinesia, que es la relación entre los cuerpos. Estoy hablando del lenguaje corporal. No se me confundan que no es un libro de otra cosa, ni un curso de otra cosa. El lenguaje corporal va a significar también el estudio de las expresiones faciales, de los gestos manuales. De esos hay muchísimos tipos, ¿no? Ilustrativos, fotográficos, en fin. Vamos a encontrar las posturas del cuerpo, ¿no? Cómo se reclina el cuerpo sobre un peso específico de una parte, ¿no? Vamos a encontrar entre las posturas también cómo si el cuerpo se aleja o se acerca, eso es proxémica. Vamos a encontrar la orientación del cuerpo, porque si yo todo el tiempo hablar así en la conferencia, no se siente de la misma manera. Si yo doy la conferencia así, a que sí estoy totalmente de frente. Este cambio que parece perceptivo forma parte de las herramientas del lenguaje corporal. Y por último, el punto número 9, el paso número 9, que es la práctica. Y dirán ustedes, Astrid, ¿no es obvio que uno tiene que practicar? Sí, pero hay que ponerlo porque no lo hacen. Esperan llegar hasta el día de la audiencia o practican solamente para la audiencia, cuando la argumentación es algo que se puede practicar perfectamente diario, de manera diaria y cotidiana. Los 9 pasos del método, toma nota, toma screenshot y ya empieza a utilizar ya estos pasos que ya te estoy sugiriendo, que son una guía que te puede ayudar a crear un mensaje altamente efectivo. Todos ellos están acá en el libro El Poder de Convencer y si no, pues ya los tienes en pantalla, ¿no? Y nos vemos en la próxima. Escríbame por el WhatsApp y por mis redes sociales y acuérdense de ejercer el poder de convencer. Chao, chao.